Bueno, eso ya lo habíamos introducido y nos parece una iniciativa muy interesante, que es una asociación francesa, en este caso, que está intentando desarrollar herramientas online para tener una solución, una propuesta libre, ¿no? De código abierto para todas las herramientas que nos van proponiendo el mundo fabuloso, pues eso, ¿no? De Google, de Amazon, de Microsoft, etcétera, ¿no? Y lo que dice libre es que los códigos son abiertos y no está centralizado. Por lo cual, cuando hay que es un debate muy caliente ahora, el tema un poco del fichaje numérico de chip, en paralelo ellos también han trabajado un mundo libre en cuanto a tecnologías y que puede ser un poco unas zonas de refugio para ir enfrentando todos estos desafíos tecnológicos que pueden llegar. ¿Ok? Pues en entonces propone un montón de servicios y hoy solo vamos a ver dos, ¿no? Que es cómo hacer un sondeo, una encuesta para ir definiendo pues cositas sencillas, por ejemplo, una fecha de una reunión o el nombre, por ejemplo, de una asociación, un tema prioritario que queremos tratar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vais ahí, existen las versiones, repito, que proponen empresas, pero pues esas empresas, una vez que les utilizamos, ellos conservan todos nuestros datos y obviamente hacen uso comercial de esos datos o de inteligencia artificial para adelantar nuestras propias necesidades, a saber, al final crean nuestras necesidades. Si vamos ahí en, por ejemplo, Framadite, lo que queríamos presentaros rápidamente, hay, hay dos opciones. Vale. Crear una encuesta clásica o planificar un evento, ¿vale? Pues vamos a ver los dos, que es muy sencillo, ¿no? Crear una encuesta clásica, eso, por ejemplo, si queremos priorizar, por ejemplo, vamos a crear una asociación, tenemos que elegir entre tres nombres, y pues básicamente aquí podemos hacer llegar a todos los participantes de esta asociación, por ejemplo, para que ellos puedan elegir, ¿no? Eso online. Pues ahí lo voy a hacer, ¿no? Voy a crear una encuesta para que veáis que es muy sencillo. Gregory, hay que sí que llenar un correo electrónico. De nuevo, ¿eh? Está garantizado que este dato está protegido y no lo van a vender a nadie, pero a través de este correo recibiremos los enlaces para poder difundir pues la encuesta, ¿no? Entonces, eso. Podemos aceptar o no que la asociación nos envíe, ¿no? Noticias de lo que están trabajando, desarrollando. Por ejemplo, eso es a modo de ejercicio. El título de la encuesta va a ser próximo tema, por ejemplo, tema de formación, ¿no? Próximo encuentro, por ejemplo. ¿Vale? Próximo encuentro. ¿Vale? Voy a tener una descripción un poco de esto, ¿no? Eso será el próximo encuentro periférico, etcétera. Aquí pues está todo el espacio para detallarlo más. Voy al paso número 2, ¿no? Y ahí pongo todas las opciones que quiero. Por ejemplo, de lo que vimos la última vez, ¿no? Cuando habíamos hecho el ejercicio de ir poniendo en la lapicera virtual temas de formación, pues se había hablado un poco de trabajo en red, ¿no? Por ejemplo, la opción 2, que era una vía de financiación, ¿no? De proyectos. Y por ejemplo, TIC, no sé. ¿Vale? Ok, seguimos. Ahí obviamente nos dice que esta encuesta tiene un plazo vigente, ¿no? ¿Eso para qué? Para no que ellos a su propio servidor se desborde, ¿no? De información. Entonces, tenemos 180 días para responder y pasado estos 180 días, pues se destruirá obviamente esta encuesta. La voy creando. Vale, ahí está creada. Entonces, ahí hay dos cosas importantes. Un enlace público de la encuesta, que lo puedo copiar y eso lo puedo enviar por correos, por Facebook, por redes sociales, ¿no? Y hay un enlace de administración, que eso es para el que creo la encuesta, que permite ir modificando, ¿vale? Entonces, es importante conservar los dos enlaces, pero de cualquier manera, como hemos puesto un correo electrónico, nos ha llegado los correos con todo eso, ¿ok? Pues después bien sencillo, ¿no? Aquí tengo las tres opciones, ¿no? Pongo mi nombre y puedo elegir, ¿no? Entonces hay tres opciones. O, por ejemplo, verde es que sí, para mí es muy interesante, muy prioritario. Rojo, por ejemplo, que no me interesa.
Y el anaranjado es, bueno, no opino mucho, quizás sí, quizás no, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, trabajo en red, guardar, ¿vale? Y entonces ahí se sabrá, ¿no? En el enlace que hay, por ejemplo, por el momento, una persona que ha priorizado el tema de formación, trabajo en red. Eso, cuando se difunde el enlace, los resultados son públicos, por lo cual la gente puede ir viendo, ¿no? Y cuál es la opción que tiene más votos, ¿vale? Eso es bastante útil. Bueno, es una forma, ¿no? de elegir y de hacer democracia. Está claro que hay muchas más formas como el consenso, etcétera, ¿no? Pero eso ya algunas veces el consenso online es un poco complicado. Eso es cierto que para llegar a decisiones consensuales es mucho más fácil estar en presencia, ¿vale? Ahora la otra opción, le ingreso aquí, ¿vale? Entro nuevamente, ¿no? Es para consensuar una fecha. Aquí lo que se utiliza no es Doodle, por ejemplo, que quizás que está bastante conocido, pero repito, el Doodle, esta información ya no se sabe quién la utilizará, ¿no? Entonces, para crear una encuesta para una fecha es igual, ¿no? Lo mismo. Vale, así todos tendréis el correo. De verdad, está en francés, pero las noticias que envían tienen un blog, es muy interesante. Ahora hay muchísima reflexión desde la asociación sobre este de la aplicación, el tema de coronavirus, porque en Francia ya existe una aplicación para desde el teléfono, que de hecho es voluntario, pero ellos ya van analizando lo que significa voluntario. Estoy haciendo un poco una digresión, pero está diciendo que al final el que no la va a instalar va a quedar un poco como la persona o el bicho raro porque no la ha instalado, quizás es porque lo tiene, y eso puede conllevar a muchas situaciones que al final va a estar casi obligado a instalarla a pesar que sea voluntario. Pero bueno, eso es una discreción. El título de la encuesta, por ejemplo, sería fecha, ¿no? Fecha de próximo encuentro. Repito que eso es a modo de ejercicio porque las fechas las tenemos ya, ¿no? Más o menos previstas. Ahora, y aquí igual, se puede elegir varias opciones, ¿no? Si hay más fechas, se puede añadir aquí, añadir más fechas. Por ejemplo, vamos a decir el primer día, el próximo viernes, el 1 de mayo, el 8. Lo queremos elegir entre todos nosotros cuando haremos la próxima reunión o encuentro. Puedo definir varias posibilidades de horarios durante el día, por ejemplo, a las 10 de la mañana, a las 11, a las 9, y puis no sé, pues que ya un poco la tarde, ¿no? Vale, sigo, vale, él me lo hace confirmar, ¿no? Igual, ¿no? Con la misma lógica, tiene un plazo la encuesta. Ahí está, ¿no? Viernes 24 de abril a las 10 o a las 11, eso, ¿no? Son las 16 opciones. Voy creando la encuesta. Y eso, con la misma lógica hay dos enlaces, uno que es público para difundir y la otra pues que es para el administrador o la administradora al final, el que creó la encuesta. ¿Vale? Esto igual, nombre, yo puedo elegir. Por ejemplo, como yo tengo por el momento bastante tiempo, ¿no? Porque paso mucho tiempo en casa, puedo elegir que al final a mí me va bien a las 10 a las 11, a las 6 no, porque aquí quizás tengo, no sé, un taller online de yoga o no sé qué. Y eso sí, a las 9 es un poco pronto porque estoy haciendo los deberes con mi hija, por lo cual aquí puedo elegir. Eso significa que aquí sí o sí, 100%, 100%, aquí no podré. Y aquí pues quizás, que al final si a la mayoría de la gente puede este día, pues me organizaré para esta vez perder el yoga, en este caso. Lo guardo y eso, a partir de ahora habrá un voto y con este enlace se puede difundir y se irá sumando, ¿no? En las opciones que convienen a la mayoría de las personas, ¿vale? Eso era una presentación de una herramienta que nos parece bastante interesante, ¿no? Y además con la garantía que cuidan nuestros datos en nuestra vida privada, en este caso.